9:36 en Colombia. Nos vamos ahora sí con el panel central en esta mañana de sábado. Encuentro con la educación preescolar, procesos de inclusión en el preescolar, cómo deben ser y qué se debe tener en cuenta en estos grados. Nos acompaña Jimena Sánchez Casallas, docente de la institución educativa Alfonso Iriarte CDB, El Mirador, magíster en educación, la profesora Márquez, fonoaudióloga, docente de apoyo a programa de inclusión. Y yo. Y Heidi, no me acordé, y Heidi. Heidi Quijano, coordinadora de primaria y preescolar del Colegio Leonardo Posada y asesora del CEI de la ADE. Bueno, Armando, muy buenos días. Nuevamente acá con todo el tema de preescolar. Estamos viendo que, Sigue, sigue. que el tema de inclusión, pues obviamente nos afecta a toda la comunidad, pero tenemos como que queremos ir dando como también claridad y ir sacando qué necesitamos, porque pues no solamente queremos las quejas, las preocupaciones, lo que nos afecta a diario, sino cómo vamos a ir solucionando todas estas cosas. Entonces vamos a escuchar una introducción de Jimena que nos hace y luego Sarita nos va a hacer unos aportes al respecto. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alexa Jimena Sánchez Casallas. Soy licenciada de la Universidad Pedagógica Nacional en Educación Preescolar y actualmente tengo la maestría en Educación de la Universidad de La Sabana. Actualmente soy la colíder del nodo de infancias de la red distrital de docentes investigadores. La idea es contarles un poco acerca de la experiencia de educación inclusiva en primera infancia que se ha desarrollado a nivel investigativo y también se ha puesto en práctica en algunas instituciones del sector oficial acá en la ciudad de Bogotá. Primero que todo, la educación inclusiva debe ser entendida como un proceso. Es distinto a integración, es distinto a inclusión social. La educación inclusiva es un proceso inacabado, de constante reflexión, en donde todo el tiempo estamos determinando qué tipo de estrategias podemos desarrollar para que todos los niños y las niñas de cualquier edad, de cualquier condición social, de cualquier condición física, puedan aprender y participar en las aulas. Es muy importante determinar que la educación inclusiva no está enfocada únicamente a las personas en condición de discapacidad. La educación inclusiva tiene todo el abordaje del enfoque diferencial de la Secretaría de Educación, específicamente aquí en Bogotá, en donde se abordan todas las comunidades. Por nombrar algunas, podemos hablar de la comunidad afro, las personas en condición de discapacidad, las personas en riesgo por violencia, las personas, por ejemplo, los reinsertados también, comunidades indígenas, comunidad LGBT, entre otras. La educación inclusiva es entonces todo ese programa y todo ese abordaje desde la escuela en donde organizados podemos atender a la población bajo una estructura didáctica, pedagógica y sobre todo de humanización de la atención a las personas. Por tanto, la educación inclusiva ha sido la evolución y la transformación de los paradigmas que había anteriormente en cuanto a la integración. Antiguamente se pensaba que inclusión era pues determinar que había unos estudiantes en las aulas regulares y estaban allí. Eso simplemente hacía que estuvieran presencialmente, pero no se hacía un ejercicio juicioso de programar y adaptar todo institucionalmente desde sus políticas, desde sus prácticas, para que las personas realmente participaran y aprendieran. Es importante reiterar que la educación inclusiva no es solamente para las personas en condición de discapacidad, es buscar cómo todo el sistema está adaptado para que todos y todas puedan aprender. Incluso personas que tienen ritmos de aprendizaje más rápidos, más lentos. Dentro del enfoque que les contaba anteriormente también están los talentos excepcionales. Es reconocer la diversidad que está en las aulas y que debemos generar un plan o un proyecto de atención para ellos. En el año 2017, sobre el mes de agosto, la Secretaría de Educación lanzó el decreto 1421
que está, pues digamos, mostrándonos todas las disposiciones que hay para poder atender a las personas en condición de discapacidad en las aulas. Este sí está específicamente abordándolo. Pero ¿qué dice este decreto? Dice, en el año 2022, sí o sí todas las instituciones tendrán que aceptar en sus aulas a los niños, sea cual sea su condición. Y para ello habrá unas especificaciones para que puedan mejorar esa atención. Entonces, este decreto que nos invita a todos los maestros y maestras a reivindicar nuestra labor, a reconocer esa diversidad de nuestras aulas, nos regula en un paso a paso durante 5 años. Este decreto es del 2017 y se supone que en el 2022 tendríamos que todos estar haciendo esta atención oportuna y pues basado en la diversidad. Actualmente no existe una política pública nacional que la regule, está en construcción y la idea es invitar a los maestros y maestras que estén pendientes de estas construcciones de política que pertenezcan a los colectivos docentes como la Red Digital de Docentes Investigadores para poder hacer pues participación en la construcción de esta y de cualquier otra política. Nuestro autor base de la educación inclusiva es Mel Eiskov. Él habla de 3 cosas importantes para desarrollar una práctica inclusiva real. Una son las prácticas, otra es la política y otra es la cultura. Tenemos que mediar, tenemos que interrelacionar estos 3 aspectos para que realmente sea un proceso de educación inclusiva. Aunque suene un poco difícil, es posible. Pero pues es un proceso paulatino que requiere la disposición de toda la comunidad y además las condiciones para que se pueda dar. El decreto y en sí toda la teoría de educación inclusiva trae consigo una propuesta curricular y metodológica que se llama el diseño universal para el aprendizaje DUA. El DUA es un enfoque sombrilla, un enfoque metodológico tipo sombrilla. Eso quiere decir que recoge aspectos de otros enfoques metodológicos. Entonces, por ejemplo, está el aprendizaje significativo, también está el constructivismo, está toda la parte de integración sensorial, todo lo que podamos recoger y que tenga viabilidad para desarrollar una buena práctica con los estudiantes. Específicamente, la educación inclusiva en primera infancia, que es mi campo de investigación y el campo de acción en donde actualmente se desarrolla mi práctica, invita a que las maestras y los maestros de la educación inicial desarrollemos todo un ejercicio de currículo inclusivo alrededor del DUA. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra programación, nuestro currículo, nuestra práctica, nuestra didáctica esté alrededor del diseño universal. Es decir, proporcionar a los estudiantes múltiples formas de representación de la información a través de múltiple material que tiene que estar sobre todo basado en la multisensorialidad, es decir, formatos grandes, texturas, formas coloridas, material adaptado para los niños, por ejemplo, que tienen baja visión, el uso definitivamente de las herramientas TIC con herramientas o programas que se pueden ya descargar en la red específicamente para niños en cualquier condición. Además del material adaptado, también el diseño curricular es muy importante. Debe ser un diseño basado en habilidades, en competencias, en donde no estén determinadas, digamos, unos rangos cuantitativos, sino cualitativos, en donde puedo tener un currículo, en donde puedo yo desarrollar 2 o 3 habilidades en el año, en todo el ciclo escolar, y desde allí puedo, pues digamos, evaluar el rendimiento y el proceso individual de cada estudiante. Este es entonces un abrebocas a lo que es la educación inclusiva, específicamente en la primera infancia. Podríamos desarrollar todo un seminario, todo un diplomado con respecto o alrededor del tema, pero pues este es un pequeño abrebocas y además es una invitación a que ustedes también se interesen en este tema
porque además el decreto 1421 que nos regula nos va a tener el gran reto de atender a toda la población y pues la idea es alistarnos, empezar a generar esos planes, esa transformación curricular en las aulas y sobre todo ese regreso de la humanización de la educación en donde más allá de un tema de estadísticas o de pruebas, estemos dispuestos a acoger a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestras niñas, adolescentes, y que les demos un servicio de calidad de la educación que permita que ellos puedan participar y aprender dentro de la acogida y el respeto. Entonces, muchas gracias por la atención prestada y espero que este pequeño audio sea para ustedes una motivación. Recuerden mi nombre, Alexa Jimena Sánchez Casallas. Quien quiera saber más del tema me puede contactar también en mi correo electrónico o en mi número de celular. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Jimena. Entonces también reconocer que hay diferencia, también están los grupos afros, los indígenas, porque pues obviamente la idea es que la educación sea inclusiva, es decir, que ellos no pierdan esa cultura. También están los niños de capacidades excepcionales, porque es que no estamos haciendo tampoco mucho por ellos, y están los que también tienen alguna dificultad de aprendizaje y otro tipo de dificultades, ¿sí, Sarita? Pero yo lo que veo es que sí, es muy bonito y tengámoslos todos en el aula, pero ¿qué hacemos para que los profesores, los docentes, tengamos esa capacitación para poderlos tener y realmente incluirlos en el aula? Bueno, acá Jimena nos hablaba de cuestiones muy importantes acerca de la educación inclusiva, que ya lo tenemos claro, es educación para todos. Esto viene desde las conferencias internacionales a las que Colombia también se ha suscrito y por eso de ahí desencadena toda la parte de los derechos de los niños que tienen a una educación de calidad. También menciona el decreto 1421 que fue emanado por el Ministerio de Educación Nacional en agosto de 2017 y aquí es importante resaltar que Miguel Ángel Pardo siempre ha dicho que dentro de los acuerdos con la FECODE se llegó a una concertación de que hubiera una comisión para revisar dicho decreto y hacer los ajustes pertinentes para que esto sea efectivo en las aulas, que es donde tenemos efectivamente a los estudiantes. Y considero que somos nosotros las bases, los llamados a dar los insumos para que se pueda hacer esta reestructuración del decreto 1421. En el sentido que estamos hablando de cómo hacer que esa inclusión sea una inclusión de calidad, yo considero que algo muy importante es la formación de los maestros, pero esta formación debe darse desde la universidad. Que en la universidad se empiece a nombrar lo que es la educación inclusiva, ¿sí? Que no tome como por sorpresa a los maestros cuando llegan a las aulas y encuentren esta diversidad, porque realmente ahorita lo que estamos hablando es que la diversidad y lo diferente es lo que prima. O sea, muchas veces se escucha, y con todo el respeto a los maestros, se escucha que dicen, a mí no me prepararon para tener un niño con estas condiciones en el aula. O a mí no me corresponde. O a mí no me corresponde, pero realmente sí es el maestro que está en el aula el llamado a liderar estos procesos de formación y esos procesos de aprendizaje de los estudiantes. Para esto, ¿qué se requiere? Pues lo que ya estoy diciendo, formación y una formación que sea continua desde la universidad y que luego se continúe en los colegios. Y ahí sí tiene que haber homogeneidad, o sea, que en todos los colegios los maestros puedan acceder a esos procesos de formación en lo que tiene que ver con educación inclusiva. Ella nos hablaba también del DUA. Entonces, nos decía que tenemos que tener en cuenta que la programación, la política educativa, el currículo en el aula. Cuéntanos un poquito. Digamos que el 1421 tiene un vocabulario, digamos, específico con relación a todo lo que se refiere a la educación inclusiva. Dentro de esto estamos hablando del DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, y este hace referencia a que una actividad que, digamos, que sea programada, que sea planeada para un niño que tenga baja visión, que requiera de un formato amplio, que requiera de texturas, que requiera de una amplia descripción de una lámina, puede en general servir para todos los estudiantes, porque aquí podemos hablar también de los estilos de aprendizaje. Entonces estamos hablando de niños que son auditivos, que son visuales, que son táctiles, ¿sí? Entonces, es decir, con una actividad, aprovecharla
para cubrir todos los tipos de aprendizaje. Exactamente, entonces acá no estamos hablando de repente que dicen que cada niño en particular requiere de una actividad diferente, específica, sino que podemos pensar en una actividad que sea para un niño que tenga una condición diferente, pero que esta actividad en general pueda servir para potenciar el desarrollo integral de todos los niños, que tengo entendido que es el objetivo principal de la educación en primera infancia. Entonces necesitamos también esa capacitación. Sí, digamos que es poder que los maestros tengan esa formación, esa concienciación de que la homogeneidad no existe y nunca ha existido en las aulas, jamás. O sea, Jamás. lo que existe es la heterogeneidad y que a eso es que tenemos que apuntarle. Hay otra cosa muy importante que tampoco nos podemos quedar es en qué tiene el niño, ¿sí? Porque digamos que tiene, pues podemos saber que puede tener un síndrome de Down, que puede tener una parálisis cerebral, o sea, eso ya sabemos qué puede tener el niño. Lo que tenemos que saber es qué hacer con el niño y qué hace el niño. Y un maestro pues está llamado también a identificar cuáles son los gustos, los intereses, las motivaciones que tiene ese niño para poder aprender. Entonces nosotros debemos trabajar no sobre lo que tiene, sino sobre lo que hace el niño para potenciar todo ese desarrollo integral. Otra cosa importante de que se habla también es de las dotaciones. Entonces digamos que a nivel general todos los colegios de Bogotá deberían contar con una dotación de material específico para poder trabajar con todos los estudiantes. Entonces hablamos de las TIC, hablamos que si el niño tiene baja visión, pues se requieren láminas, formatos grandes. Hablamos digamos que hay especificidades también para los niños que tienen pérdida auditiva. Entonces para esto se requieren también otro tipo de material. Y bueno, para la población sorda, lo que se trabaja son aulas paralelas en preescolar, donde estén todos los niños sordos, donde haya una maestra preferiblemente sorda o con muy buen o oyente con muy buen manejo de la lengua de señas, y que se potencie toda esta riqueza de adquisición de la comunicación en lengua de señas. Esto ya son como particularidades que también se deben tener en cuenta, y yo propondría que pudieran haber como unas rutas de atención específicas para poder saber hacia dónde dirigir Sí, porque a los niños y a los el padres de asunto es que nos familia. llegan los niños en este momento y tienen que tenerlos en el aula. ¿Y qué hace el docente? ¿Y qué hace la institución? Sí, ¿Hacia dónde hay que llevarlos? Estarían dos pies, ¿no? ¿En qué momento están las sombras? ¿En qué momento se pide el profesor de apoyo. de apoyo? ¿Cómo es eso, Sarita? Pues yo diría que hace falta tener desde el nivel central se lideraran unas rutas de atención específicas, y que para esto pudieran crearse equipos interdisciplinares en cada una de las localidades, digamos, para hacer una valoración del estudiante, pero no para segregarlo ni discriminarlo ni nada, sino para saber qué es lo que realmente requiere este chico para estar con una inclusión efectiva en el aula. Porque podemos hablar de chicos que realmente pueden estar muy bien en el aula y se puede potenciar todo su desarrollo, pero también hay otros casos particulares que requieren de apoyos específicos, como el mediador pedagógico, como digamos que es lo que estoy diciendo, si es sordo, pues el aula paralela, si es un niño con baja visión, pues requiere también del apoyo de tiflología. Entonces es poder saber que los maestros tengan claro cuál es la ruta de atención específica para ese niño, y también la ruta de atención específica que comprometa y que involucre a la familia. Entonces ahí ya tenemos dos tareas. Una, la capacitación a todos los docentes, porque Sí, esto no exacto. solamente ocurre en preescolar, sino en todos los grados. Lo que pasa es que en preescolar podemos identificar de pronto algunas dificultades que tengan los niños y poderlas ir enrutando, ¿no? Para que ese desarrollo sea más efectivo, esa atención a los niños, ¿no? Y la otra tarea, entonces, es las rutas, porque pues antes uno sabía que podía contar con los hospitales que estaban con los convenios en los colegios, pero en este momento no. Entonces ya tenemos dos tareas para nuestra próxima administración, para que nos pongan cuidado qué es lo que necesitamos los docentes, porque no es solamente ponernos los niños, sino realmente hacer una atención efectiva. Los invitamos entonces nuevamente, Círculo Pedagógico, julio 13, a seguir hablando de todos estos temas de preescolar que necesitamos, nos escuchen, nos den soluciones para poder dar una atención real, verdadera, desde el preescolar, desde una atención integral. No quiere decir que seamos asistencialistas, sino desde la educación para potenciarla. Sarita.
Bueno, hay una cosa muy importante, o sea, ya habiendo avanzado en la educación inclusiva, no podemos retroceder, digamos, a tener modelos de rehabilitación, porque esto le corresponde al sector salud. Y para eso se requiere también entonces de una articulación adecuada entre el sector educación y el sector salud, para que los niños en el aula reciban el proceso de formación, de educación, de aprendizaje, y por la parte de salud, pues reciban las terapias y los acompañamientos terapéuticos que requieren. Tampoco podemos tener un modelo de integración, porque no es solamente que el niño vaya al aula, sino que tenemos que ver cómo se potencia el desarrollo integral del niño en el aula. Muchas gracias, Muchas Sara. gracias, Gracias, Heidi, por ese panel. Habrá un tema para muchos programas. 9:51.